La espera de 4 años valió la pena. México 2, Sudáfrica 0. México, México, México de mi vida, México lindo, México precioso, la tierra del Chavo, la tierra de las telenovelas, aperturaba el mundial. Un mundial muy esperado, hay que decirlo. Un mundial donde se está repartiendo las 3 localías, donde es Estados Unidos, México y Canadá. Justamente el anfitrión México recibía a Sudáfrica. Si mal no recuerdo, estos ya se enfrentaron aperturando el Mundial 2010, justamente ese Mundial Sudáfrica donde empataron 1-1, pero en esta ocasión no se le dio a los sudafricanos. En esta ocasión los sudafricanos cayeron y hay que decirlo justamente, México era ampliamente favorito. En todo sentido, disculpen, no en todo, obviamente los sudafricanos tenían lo que viene siendo la fuerza física, porque los mandaba a volar a cualquier mexicano que le intentaba ganar en ese sentido, y en la velocidad. Pero en el fútbol eso no es suficiente si no tienes la técnica de cómo controlar el balón y la forma en que te paras a la hora de jugar con tu adversario. Hoy México propuso lo que ya todos veíamos cómo iba a ser. Un México que iba por el resultado. Un México que tenía la obligación, sí o sí, de buscar ese primer gol rápidamente y quitarse esa incomodidad o ese peso de ser el anfitrión que va a abrir este mundial. Un Sudáfrica que jugó a lo defensivo, con una línea de 5, a esperar, buscar el contraataque con sus jugadores veloces, y sabemos que a México esa posición le encanta muchísimo. Esa posición se la sabe de pies a cabeza. No le puedes jugar hacia México porque México al fin y al cabo tiene jugadores eficaces que te van a terminar rompiendo esas líneas, y además como que Sudáfrica en este partido no incomodó demasiado, del cual el director técnico pensaba que sí podía dificultarles o iba a caer en la desesperación a México. Pero nada que ver, los jugadores mexicanos estuvieron tranquilos, estuvieron en su lecho y justamente lo marcaron en todo el partido. Al inicio ya lo avisaba México con un remate de Jiménez, pero aparecía el gol del colombiano mexicano Quiñones, hay que decirlo, que en una muy buena presión de Lira a Citole, porque justamente iban a hacer un saque ahí limpio, rápido con el arquero, pero se quedó muy dormido. Eric Lira aprovechó esa situación, porque en el fútbol hay que tener que ser atrevidos, hay que aprovechar las situaciones mientras que tu adversario está durmiendo. Ahí lo encontró y lo llega justamente en el rebote Quiñones a marcar el 1-0. Un México que encontraba muy rápido el resultado, era obvio, era predecible, pero no era tan predecible esperar a que México marcara el segundo gol hasta el minuto 67. Y tú me dirás, psicólogo, pero pucha, México no se le iban a empatar. Era difícil que Sudáfrica podría, en el lapso como estaba siguiendo jugando defensivamente y buscando los contraataques, iba a hacer que México terminara empatando este partido. México ya tuvo un error con el arquero. Justamente no sé lo que quiso hacer, quiso despejarlo, quiso agarrarlo, quiso cancherearlo, pero casi Sudáfrica mediante ese error encontraba el 1-1. Así que ese lapso enorme desde el minuto 9 hasta el minuto 67 era demasiado. Sin embargo, no he mencionado que hasta el minuto 50 le habían dado una roja ya al jugador Citole, expulsado para evitar que Brian Gutiérrez en un pase filtrado pusiera el 2-0, porque estaba solísimo, era cantado que era gol, y se lo tuvo que bajar. De ahí recibió la roja y ya luego tuvimos el gol de Raúl Jiménez en un muy buen pase colectivo. Otra vez Quiñones, hay que decirlo, que qué partidazo del jugador Quiñones, el MVP del partido sin ninguna duda. Se encontraron de centro, izquierda, derecha. Entraba solito Jiménez porque Quiñones arrastró toda la marca de los centrales y Jiménez
tranquilamente encontraba el 2-0, hay que decirlo muy tarde, pero llegó y era obvio y se merecía México mínimo haber marcado 2 hasta 3 goles más. Llega el minuto 84, donde Sudáfrica otra vez recibía otro expulsado. Y una expulsión, nada que discutir, le metió un lapo al jugador mexicano, Snage al 84. Amigo, qué descarado hacer eso. Yo creo que ya era porque estaba en modo caliente y se quería, ¿cómo se llama?, desquitar de algo. Y al pobrecito mexicano le agarró, le metió su lapo y le llamaron al VAR. Yo creo que pero no era necesario, pero el árbitro lo quería corroborar de manera correcta. Y ahí ya tuvimos 2 expulsados. Eso no se veía desde el debut entre Camerún y Argentina. En el Mundial justamente Argentina, donde hubo 2 expulsados. Vaya data. Pero esto no quedaba acá. Cuando pensábamos que ya México iba a encontrar el tercero, pero yo creo que se estaba ya un poquito guardando. Y Sudáfrica no había ninguna reacción por su parte. Ya no tenía piernas, no tenía un plan estratégico. Ellos pensaban más en ya no recibir más goles que intentar buscar un poco el descuento. Y lo peor que puedes hacer es seguir defendiéndote, pero al abrirte también te expones demasiado. Así que en las dos posiciones iba a terminar como iba a terminar. Cuando pensaban que todo iba a estar tranquilo, iba a estar chill, México iba a ganar 2-0, Montes de mi vida, ¿cómo te haces expulsar de una manera tan ilógica, tan absurda? Obviamente sí, el jugador sudafricano iba solito al arco, pero yo creo que viendo los remates que hacía Sudáfrica en todo el partido, hasta podía dudar que iba a ser gol. Pero de todas maneras Montes se lo tuvo que bajar. Muy bien expulsado, nada que reclamar, hay que decir, un árbitro muy bien interpretando las jugadas, muy bien controlando las faltas y no comiéndose las que sí, las que no. Un árbitro correcto, hay que decirlo. Y esta es la primera vez que tenemos 3 expulsados en una apertura de un mundial. Es la primera vez y tú te quedas loco porque tú no piensas que iba a haber 3 expulsados. Imagínate los que han apostado por más de 2 expulsados o un expulsado en este partido. ¿Cómo estarán forrándose? Así que un México tranquilo, un México que agarra esos 3 puntos importantísimos, porque siempre los primeros partidos son importantísimos para asegurarte ya lo que viene siendo el segundo partido. Planificarlo con más calma. Un Sudáfrica que también, hay que decirlo, no le ha complicado en nada a México. Un México que tiene muy buenos jugadores ofensivos, pero hay que ver qué tal está lo defensivo. Hoy en lo defensivo no le han propuesto nada a Sudáfrica. Así que es un México que ganó ampliamente, no había ninguna discusión. Si alguien pensaba que México iba a caer contra Sudáfrica, pues muy mal ahí. Y Sudáfrica va a tener en mente cómo planificar los juegos con República Checa y Corea del Sur, que son rivales que, ojito, que los puede terminar eliminando y Sudáfrica puede terminar sin ningún punto. Y no sería raro, Sudáfrica es creo que el peorcito del grupo. Felicidades para los mexicanos, un partido totalmente merecido, un México que abre con buena mentalidad, ya pensando en su siguiente partido. Un México que nos dio un poquito de show, sí, pero ahí ciertos trámites del partido sí se notó un poco aburrido por el tema ya de que no querían arriesgarse demasiado y además no encontraban un espacio correctamente y a veces se quedaban quietos sin ningún sentido. Así que un muy buen arranque del Mundial.